de verdad que a mí me deprimió mucho cuando yo, y no quiero, así como analicé o he analizado en otras ocasiones otras resoluciones de sala, y así como vimos la del señor Cifrido Reyes la vez pasada, que la sala tiene un fundamento que parece bastante razonable. De la misma manera en esta ocasión, y brevemente, yo les digo, si apartemos la persona que demanda o la persona demandada, siento una vergüenza ajena tan grande. Ya no hay vergüenza jurídica, ya no hay pudor ahora en los funcionarios. De verdad que apartar la Constitución un momento para poderle violar los derechos humanos a una persona por un peligro abstracto, es decir, algo que eventualmente puede suceder si esa persona llega a ser electa diputado. Es decir, no estamos hablando de un daño concreto. La sala se decantó por proteger el peligro o la puesta en peligro de algunos derechos versus daño concreto y directo a los derechos humanos de una persona. Porque yo no estoy defendiendo a la persona. Estoy hablando de la resolución de la sala. Me parece que, como siempre, con esta resolución express, la sala nos recuerda que somos salvadoreños de distintas categorías, que depende de quién se trate y cuánto dinero haya detrás o cuánto poder, así como me enseñó mi papá, el capital siempre es el que domina, siempre es el que nos manipula, siempre es el que manda. De esa misma manera, así depende de quién es el que llegue ante la sala, así resuelve la sala. Una resolución express nunca antes visto. Es decir, aquí es más importante para los magistrados resolver a una persona por un peligro abstracto que lesionar principio de inocencia, lesionar derecho político al sufragio pasivo de una persona, pero sobre todo la selectividad con la que se está trabajando como siempre. Es increíble que ya ni siquiera se oculta eso. Es decir, imagínense que hasta ahí hubo 2 magistrados suplentes. Eso que hemos hablado en otras ocasiones de la Asamblea Legislativa cuando sienta a los suplentes sin justificación. Eso mismo ha pasado aquí, o por lo menos eso puedo presumir. Han sentado a los suplentes porque ni siquiera tuvieron el valor de dar la cara y firmar la sentencia a los propietarios. Y esto siento un precedente muy peligroso porque ahora, es decir, ante la ineficiencia del Tribunal Supremo Electoral, viene a la sala a meter las manos, a tocar un precedente que ya está sentado y dicen todavía, el precedente ya está y se mantiene, pero lo vamos a apartar para este caso concreto, por esto ya están tratando de justificar lo injustificable, están tratando de justificar la violación de derechos humanos de una persona y no lo hicieron muy bien, porque es muy obvio lo que han hecho y abren las puertas también. Yo creo que nos quedaríamos sin la mitad de candidatos si esa misma aplicación funcionara para todos los candidatos y no solo para uno, pero bueno, así están nuestros magistrados, siempre con sus resoluciones selectivas, con sus resoluciones, con su aplicación de la justicia de forma selectiva, y siempre lo van a seguir haciendo porque no les pasa nada, porque no hay consecuencias. Es lo más absurdo que tengamos personas que tienen la última palabra en materia constitucional y que no son especializadas en materia constitucional. Eso es lo más absurdo que puede darse en esta coyuntura, que tengamos personas que resuelven sobre la Constitución y tienen la última palabra sobre la Constitución y no saben nada de la Constitución. Y por eso mismo, porque no la conocen y no saben de derecho constitucional, no tienen ningún respeto por los derechos de la Constitución y derechos humanos que son reconocidos a través de convenios internacionales. Definitivamente todo esto es producto del sistema corrupto que siempre he denunciado y voy a seguir denunciando, le guste a quien le guste o a quien no le guste. Así es, esto es producto del sistema, ese mecanismo de elección de funcionarios de segundo grado. Ya sabemos que no hay un funcionario de segundo grado en El Salvador que no haya tenido que hacer lobbying con las fracciones legislativas, con los partidos políticos para tener esos cargos que tienen. Y lastimosamente así es. Resoluciones express, selectivas, con aplicación de la justicia selectiva, tutela judicial efectiva selectiva, sin vergüenza, sin pudor político, sin vergüenza jurídica. Es para mí una vergüenza muy grande yo no me siento representada por ellos, ni modo, pero ahí están, con ellos toca trabajar, pero creo que hoy sí se quitaron el velo completamente y desnudaron que están en modo campaña, que les pesó más lo político
partidista que lo jurídico, y lo político que debe ser político con mucho respeto, y por eso la política en El Salvador también está bastante sobrevaluada en realidad, o devaluada, como depende cuál es el aspecto de vista que ustedes tengan. Así que bueno, es más importante eso que estemos plagados en El Salvador, con esto cierro, que estemos plagados en El Salvador de funcionarios inconstitucionales. Mi inconstitucionalidad sobre el nombramiento del fiscal general de la República, que es más que evidente, ni siquiera necesitaban hacer mayor análisis, es evidentemente inconstitucional, y ni siquiera la han admitido. La de Apolonia la admitieron hasta después de un año. Es decir, los de los magistrados de la Corte de Cuentas del Tribunal Supremo tampoco las han admitido. Es decir, aquí es más importante los derechos de las personas pudientes que tienen poder económico o poder político, que los derechos de todas las personas a que tengamos funcionarios probos. Esa es una doble moral terrible, porque están defendiendo por una parte la moralidad notoria y la honorabilidad notoria, pero por otra parte están avalando que en El Salvador estemos llenos de funcionarios que no reúnen los requisitos inconstitucionales, es decir, funcionarios inconstitucionales. Y esa es la tercera razón que me motivó a grabar esta plataforma de esta noche, en memoria de mi padre y en agradecimiento a todos ustedes por el cariño que le tienen. Y bueno, así cierro, y quiero dejarles un recordatorio de cuando a mi papá le dio COVID la primera vez, para que lleven vida a sus casas y que no bajen la guardia ni siquiera dentro de sus casas, porque adentro de las casas los van a ir a contagiar. Para contagiarse necesitan dos: el que los enferma y ustedes que bajen la guardia y no sigan las medidas. En el caso de mi papito, él era completamente vulnerable y era totalmente nuestra responsabilidad. Así que por favor no bajen la guardia, escuchen sus palabras y recuérdenlo siempre como el hombre honorable e incorruptible que siempre fue. Muchas gracias y hasta el otro viernes. Muy buenas noches. Sorpresa. TVX, siempre adelante. Gracias por estar acá, dándome esta oportunidad. El motivo de mi presencia es para invitar a mi pueblo. Y mi pueblo es la gente que quiero. Y yo no odio a nadie. Digo esto porque vengo a dar un mensaje al pueblo salvadoreño sin distingos. No importa quién les diga sí, quién les diga no. Lo importante es que entendamos que debemos ganar vida en vez de que nos gane la muerte. Si eso lo logramos, estamos triunfando en una sociedad del consumo, en donde todos los días se inventan el día del moño, el día de la camisa con ruedo negro, etcétera, etcétera. Solo son bayuncadas en esta sociedad de consumo. Pueblo salvadoreño, estoy acá porque vengo de sufrir las consecuencias del COVID-19. Y mi deseo fundamental es decirle a la gente: busquemos vida y no muerte. Cuando digo esto, le estoy indicando, primero, cumplamos con las medidas de protección, de prevención, que a cada momento se nos indica por parte del Ejecutivo. No importan los intereses, no importa lo que yo quiera o lo que tú quieras. Piensa que está llevando vida o está llevando muerte a tu casa. Si eso lo haces efectivo, estás cumpliéndole al pueblo. Yo invitaría
a todo el pueblo salvadoreño, a los que se llaman el 98% o 97%, y a los que les dicen el 3%. Que dejemos a un lado las diferencias, que dejemos a un lado el odio y la envidia, que nos olvidemos por un momento de los centavitos y pensemos en la vida del salvadoreño. Si eso lo hacemos eficaz, estamos logrando un objetivo, venciendo la pandemia. Si vencemos la pandemia, estamos creando vida. Por ello, estoy aquí porque yo estuve en ese trance. Y para terminar esta reflexión, les digo lo siguiente. Estaba con 7 personas. Se llevaron 4 a otros hospitales. Quedamos 3. Y estábamos platicando cuando de repente solo vi que agachó la cabeza uno de ellos. Y entonces alguien gritó, código verde. Eso implicaba que había muerto. Luego, el que estaba hablando conmigo enfrente, sucedió el mismo hecho. Esto me llevó a una reflexión. Perdónenme mi reacción frente a esto. Pero cuando yo vi quiénes eran los que habían muerto, vi que era gente humilde, gente pobre, gente que no tiene para comprar una sulfatiazol, gente que no tiene para comprar comida. En cambio, hay otros que por unos centavitos están permitiendo este tipo de muerte. Pueblo salvadoreño, invito a que reflexionen lo que esto significa para alguien que está en el mismo trance de gravedad. Les agradezco la atención. Espero que este llamado no sea el del Ejecutivo. No lo tomen como de la presidencia. No lo tomen como el de los diputados 60. No, tómenlo como un mensaje de vida. Muchas gracias, TVX, y nos seguiremos viendo porque vengo de allá.